Padre, un gusto volvernos a encontrar después de cuánto tiempo. Sí, mucho rato, John Freddy. ¿Cómo te va? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las cosas? En fin. Muy bien, gracias a Dios. Estos días usted ha estado en algunas actividades, ¿en qué ha estado? Bueno, sí, te cuento que estuve en Cocorná haciendo ejercicios espirituales para las damas del pueblo y pues hubo una gran afluencia allí y una experiencia muy bonita. Estuvimos trabajando todo este tema del perdón y la reconciliación que se ha venido trabajando pues por sugerencia de la conferencia episcopal y fue una experiencia muy linda donde se invita a la gente a transformar corazones, a renovar corazones, a perdonar, a amar, a dar el primer paso, también como nos decía el Papa Francisco ahora en su visita en nuestro país. La gente va entonces a este tipo de eventos, ¿por qué? Porque las mueve la fe, están desparchados o qué, ¿por qué va la gente? Pues porque es la razón de ser de todos, la vida espiritual, la fe, la confianza en Dios, el querer escuchar todos estos temas que te van a ayudar a ir creciendo, a ir mejorando, a sentirte un mejor cristiano cada vez y pues la razón de uno buscar un retiro, un ejercicio espiritual es esa, crecer, cambiar, tomar actitudes nuevas. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, John Freddy? Esta es una pregunta que todo mundo se hace, que todos nos hacemos. Y pues la fe es sentir esa fuerza de un Dios grande, de un ser maravilloso que mueve el corazón, que mueve la vida, que mueve la existencia. Normalmente uno escucha decir a las personas, fe es creer en quien no vemos pero lo sentimos. Y yo podría allí poner un ejemplo. Cuando tú le pones azúcar al café, tú sientes el dulce de ese azúcar, pero no lo ves en ese café que te estás tomando. Entonces, esta fuerza, esta fe, esta confianza, esta certeza se siente desde lo más profundo allí en cada ser, en cada persona y se puede manifestar de diversas maneras. Entonces, la fe me lleva a confiar en Dios, la fe me lleva a creer en Él, la fe me lleva a tener esperanza en Él, la fe me lleva a mí a enamorarme de Él, a saber que hay un ser superior que ha venido con una historia fascinante a través de todos los siglos y que esa historia, o en esa historia, están involucrados muchos personajes. Profetas, reyes, sacerdotes, hombres, mujeres, todos. Inicialmente vemos allí en el Antiguo Testamento a Abraham, el hombre de la fe, un hombre ya mayor, un hombre que escucha el llamado de Dios, que siente la fuerza impetuosa de Dios y pues sale de su tierra, sale de su acomodo allí, sale del lugar donde se encontraba y se va confiado en un Dios que siembra la fe en su corazón, que le da la certeza y pues se va a ese lugar que el Señor le promete y que le promete a las generaciones y pues que fue una lucha larga, grande, pero que finalmente pues esa confianza y esa fe en ese Dios pues lo lleva a Él a estar allí o al pueblo, en fin, a todas estas gentes de todas estas generaciones, a la promesa que Dios hace, a llegar a ese lugar, a llegar a esa tierra que emana leche y miel. Y tocó una lucha impresionante. Padre, se puede hablar de fe no propiamente dirigida al ser trascendente. Es decir, hay mucha gente que dice yo tengo fe en mí mismo, tengo fe en otra persona. Desde la iglesia nosotros hablamos de una fe en Dios, que es persona también. Pero se puede hablar de una fe que no se refiera propiamente a un ser trascendente. Es decir, toda esta parte histórica que tú mencionas, y obviamente lo hablas desde la postura de iglesia, que es muy importante, pero también hay otras posturas alternas a lo que es la situación de la iglesia. Y es el que dice, yo creo en las fuerzas, eso se podría llamar fe. Yo creo en el árbol que me tranquiliza, eso se le puede llamar fe. Yo creo en el otro que tiene la capacidad de
cambiar mi vida en su forma de pensar y entonces me transmite otras ideas, casi que telepáticamente. A eso se le podría llamar fe, porque tú has hecho como todo un recorrido ahorita en esta introducción de lo que dialogamos, inclusive citas profetas, citas la Sagrada Escritura, que si no es desde una actitud de la fe uno no lo creería, porque para muchos puede ser un dato histórico interesante. Pero más allá, si no le damos el sentido sobrenatural de la fe, no pasa a ser más que una historia común que le aconteció a un hombre común. Y eso que hay gente que puede llegar a decir, ni existió ese hombre común del que nos están hablando. Por eso te preguntaba ahorita con esta cuestión de lo de la fe. ¿La fe es solamente remitida al estilo doctrinal que propone la Iglesia o hay estilos de fe para otras personas que no precisamente son creyentes a nuestro estilo de creyentes? Sí, podemos encontrar diversas formas de creer, de confiar, de tener esa certeza de lo que allí siente la persona, y pues hay gente que se aferra a personas. Ponen su fe en el otro, no una persona. Puede ser, yo tengo fe en mi madre, yo tengo fe Podríamos en mi padre, decir que la fe, tengo confianza en él. Entonces ahí diríamos que la fe es creer en el otro. De alguna manera también personas lo podrán manifestar de esta manera, y pues yo lo hablaba en el sentido espiritual inicialmente, que también lo podemos llevar allí. Siempre se nos ha hablado como en esa parte, en ese campo de lo espiritual, de lo trascendental, pero hay personas que tienen esa confianza en la naturaleza y dicen, yo tengo mi fe puesta allí, en la naturaleza o en las fuerzas de la naturaleza, porque muchas veces pues encontramos diversos pensamientos, diversas formas de creer y de confiar, y todo esto es respetable, ¿cierto? Entonces es esa fuerza, es esa confianza, es esa certeza, y cada cual lo podrá manifestar de distintas maneras. Yo lo manifiesto desde mi vida sacerdotal, desde mi vida espiritual, en esta alegría, en este llamado que Dios me ha hecho. A servir, Que también es allí donde vamos quizá a hablar un poco de esa parte también. Sí, porque es que la fe me mueve al servicio. Era lo que de pronto cuando hablábamos telefónicamente yo te preguntaba, te decía, bueno, la fe es esa fuerza interior que me mueve. La fe es esa fuerza especial que me motiva, que me cautiva. Por eso te hablaba ahorita de las definiciones de fe, en donde, bueno, el otro cree en la otra persona, es decir, se siente cautivado por la otra persona, o se siente cautivada por la otra persona. Fe en la posibilidad de creer, es que usted se casa, o sea, usted decidió consagrarse para la iglesia, permitir que la iglesia lo tomase voluntariamente porque usted se entrega. Casi como Cristo se entrega en la cruz, porque ser sacerdote hoy también es cargar la cruz, pero también el que se casa se va a vivir con una persona, con su esposa, y decide irse a creer en ella y a creer con ella, a proyectarse. Ese es un punto de partida muy interesante, desde hablar de la forma en cómo confío en el otro, y ese ya es un servicio. Venimos a servirnos mutuamente. Usted le sirve a una comunidad específica, ahora usted es delegado, pero también fue párroco en este pueblo del cual usted narra historias, fue vicario, estuvo acá como seminarista, también como diácono, en fin, y prestó su servicio. El esposo presta el servicio a su esposa desde la forma en cómo conviven, la proyección que hacen juntos, pero entonces esa fe es la que mueve a servir. Pero entonces hablamos de esa fe como un sentido motivacional. ¿Será que el que no sirve entonces es porque no tiene fe? No lo podemos llevar tampoco pues como allí. ¿O todos servimos? Todos servimos de alguna manera. Dice una frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces todos pues estamos llamados a servir de muchas maneras, a tener esa fe y esa confianza, esa certeza, esa seguridad en nosotros también, porque pues estamos aquí llamados con una vocación inicial como es la vida misma, la vida que desde un comienzo pues es un llamado, es una tarea, una misión, llamados a servir, llamados a amar, llamados a vivir en comunidad, y es ahí donde entonces la fe, la confianza, la certeza, todo esto que tenemos de un ser que nos ha creado y nos ha hecho
maravillosos, que nos ha hecho grandes, pues nos lleva a manifestar desde lo más profundo esa confianza, esa certeza, esa alegría, ese gozo de servir. Y ahí es donde ahorita me hablabas también de esa parte de la fe, que te preguntaba yo, para ti, ¿qué es la fe? Y qué bueno escuchar también, para ti, ¿qué es la fe? ¿Cuál es tu definición? Y de acuerdo a lo que me preguntas también, ¿cuáles son tus opiniones y qué manifiestas y qué podemos expresar aquí hoy también en cuanto a este tema de la fe, del servicio? Yo entiendo la fe como, yo la defino en la sigla FE, fuerza espiritual. Porque cuando uno se ha sentido sin ánimos de continuar, yo esa definición la tenía en mi oración en algún momento donde sentía que no iba a ser capaz, pero hoy doy un vistazo al pasado y veo que aquí estoy. ¿Y de dónde me vino esa fuerza? Esa fuerza viene del interior, por eso yo digo, es la fuerza del espíritu. Traducida en nuestro lenguaje más católico, es la fuerza que viene de Dios. Así la entiendo yo, sino que cuando uno empieza a analizar como el acontecer con las personas, escuchamos muchos postulados. Entonces, la crítica a las personas que colaboran en las obras parroquiales, por ejemplo, las que voluntariamente cada 8 días están haciendo empanadas. Entonces la gente dice, tan lambonas, tan bobas, están allá. Pero usted les pregunta, ellas dicen, yo estoy feliz aquí porque estoy ayudando en la obra de la edificación de la iglesia. Sea si el templo lo están construyendo, ahí se edifica iglesia. Pero también si es para el sostenimiento de las obras parroquiales, ahí se edifica iglesia. Y eso a la gente la mueve su fe. Pero por eso era la contrapregunta, cuando te decía, ¿será que el que no sirve es porque no tiene fe? Porque vos ves a un papá en un trabajo, y puede que a él el jefe lo pisotee, puede que el jefe a él lo haga quedar en ridículo cada rato. Y uno le dice, ¿por qué no renuncia? Y él manifiesta, es que yo no puedo hacerlo porque tengo una familia que sostener, porque tengo una esposa a la cual le debo tratar de responder, porque yo me comprometí con ella. Tengo unos hijos que necesitan de estos recursos para que puedan ir a estudiar. Y su motivación para no darse por vencido es su familia. Y él cree en ellos ciegamente. Porque, padre, si uno no creyera en la persona que tiene al lado, dígame con qué tranquilidad un esposo se va a trabajar sabiendo que la esposa se queda en la casa sola, o sabiendo que ella está en el trabajo rodeada de otras personas. Acá es el ámbito de la confianza. Es que si yo no sé a quién tengo al lado, es muy tremendo, porque la vida se te vuelve inclusive un infierno, porque empezás a sufrir por cosas que de pronto no deberían ser así. Entonces, hablar desde la perspectiva, el tema de la fe es una cosa compleja, difícil inclusive de abordar muchas veces, porque lo que es la fe para usted, lo que es la fe para mí, puede ser lo que no es la fe para el otro. Porque mire, padre, usted y yo lo decimos como creyentes, ¿cierto? Pero cuestionando como cuestiona la gente de fuera. Hay gente que dice, la fe que proyecta la iglesia es un invento del hombre. Eso fue que en algún momento se aprovecharon de la ignorancia y metieron, en palabras de gente no creyente, un mal social, porque a veces creen que la religión, como diría un filósofo, se vuelve un opio del pueblo. Es decir, la religión se vuelve un sometimiento del hombre, y entonces bajo la figura de una fe a la gente se le entretiene, dirían algunos pensadores. Obviamente nosotros manifestamos una postura como creyentes, pero a nosotros no solamente nos ven o entablamos un diálogo con la gente que piensa como nosotros, sino con gente que piensa diferente a nosotros. ¿Y qué respuesta les vamos a dar? ¿La imposición de nuestra creencia o la apertura para que en el compartir con ellos a nosotros también se nos generen herramientas para consolidar nuestra fe, pero también nosotros generemos herramientas para que el otro cuestione su forma de proceder? Claro, aquí pues según las palabras y las expresiones que compartimos, John Freddy, es esa fuerza interior, esto que me hace a mí tener esa alegría y ese gozo
de manifestar desde dentro, desde lo más profundo, todos esos sentimientos. Y como decías ahora, puede haber personas que digan yo no tengo fe, yo no creo, mi religión es... soy yo, mi religión es una persona, como dicen muchas veces frases en canciones, tú eres mi religión, tú eres mi fe, tú eres mi certeza, poniendo todo esto en una persona del mundo y del común, ¿cierto? Pero bueno, podría haber muchas posiciones, podría haber muchas respuestas, podría haber muchas formas de expresar todo este itinerario, todo este recorrido del camino de la fe. Entonces es esa confianza, en fin, que desde lo más profundo, desde lo más interno del ser humano, pues lo hace expresar de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que se le ha enseñado, en fin, ¿cierto? Bueno, y el servicio, pues el servicio es motivado desde la parte interior, desde la parte interna. Y tiene que generar alegría, plenitud, satisfacción. Claro que sí. Si tú no sirves con amor y no sirves con alegría, pues no tiene sentido. También lo vas a hacer molesto, fastidiado. Y qué bueno uno servir. Yo como sacerdote me siento feliz sirviendo porque tengo... A pesar de las dificultades, porque hay cuestionamientos inclusive donde a ustedes les tiran muy duro. Bastante, pero todavía encontramos una cantidad de fe y de confianza y de seguridad en mucha gente que ve en nosotros los sacerdotes a personas que todavía lideramos, que todavía trabajamos, que todavía funcionamos y hacemos muchas cosas en las comunidades. Entonces allí está la alegría en el servicio, allí está ese regalo que uno recibe y esa confianza y esa alegría de Dios que le da a uno en ese servir. Servir al que necesita verdaderamente, al anciano que está enfermo, que necesita escuchar unas palabras de aliento, al enfermo que está en una cama de hospital o en su casa en los últimos momentos de su existencia, o en una enfermedad dura y dolorosa, larga. Aquel que llega y busca en la comunidad, en la celebración, en el momento de encuentro celebrativo, que quiere escuchar una palabra de aliento. No van queriendo escuchar palabras de desaliento y palabras de regaño y palabras de molestar y de cansarle la vida al otro. No, nosotros necesitamos todo eso, todos. Y a nosotros también como sacerdotes pues nos da mucha alegría poder hablar positivamente en el nombre de Jesús, y pues cuando hay que hacerlo también llamándole la atención o exhortando a alguien, pues hay que hacerlo con la caridad que debe hacerse. Y con claridad también, porque cuando no hay claridad en lo que se dice, de manera inclusive objetiva, porque es darle a entender al otro que el llamado de atención que se hace es buscando el beneficio particular, porque estamos hablando de esa persona, pero también un beneficio comunitario, porque es con los que lo rodean, que ese es el problema de muchos, que cuando generan un llamado de atención basados en la creencia de su fe, a veces pareciera más una imposición que un entendimiento de la realidad. A veces pareciera estar cerrado en una forma de pensar, más que entrar en el entendimiento de lo que es el otro. Claro que sí. Bueno, encontramos distintas posturas, distintas situaciones, distintas cosas en muchos momentos. Hoy encontramos una sensibilidad en las personas donde tenemos que ser cuidadosos, precavidos, porque hay corazones demasiado aporreados, golpeados por la vida, por sus familias, sus hogares, por los miembros de casa, por el trabajo. Entonces uno necesita ir a un lugar, y yo sé que la gente necesita ir a un encuentro de amor, de fraternidad, donde se le hable de ese Dios amor, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que me está esperando, de ese Dios que me está amando, de ese Dios que me está regalando las posibilidades de seguir haciendo las cosas bien, de seguir sirviendo con alegría, de seguir trabajando con fuerza, con tesón, de seguir desgastándome por la familia o desgastándose el otro por la familia también, de tener ese coraje y esa fortaleza de poder seguir educando a los hijos, fortaleciendo a los hijos, al hogar, a la esposa, al esposo. Entonces, pues ese servicio debe darse en todo este sentido
especial de querer crecer, de querer mejorar, de querer cambiar, de querer tomar actitudes positivas, de que entre todos pues hagamos una sociedad más justa, una sociedad equitativa, una sociedad que verdaderamente ame, que verdaderamente se perdone, pues que a veces parece que no se estuviera viendo y parece que en muchos ambientes se estuviera manifestando otra cosa completamente distinta, pero todavía encontramos gente con muchas ganas de hacer las cosas de una manera muy positiva, de una manera especial, de construir sociedad y bueno, una cantidad de momentos maravillosos. Yo pienso, padre, que hay que motivar la posibilidad de creer. Esa fe arraigada en la vida de la persona y que yo diría, no sé si me equivoque, que la fe tiene expresiones. La fe tiene expresiones, es decir, en la cuestión de cómo vivo, de cómo me relaciono, y eso va arraigado a lo que yo hago desde mi motivación. Entonces, también la fe debe ser tolerante. La fe debe invitarme al respeto del otro y de lo otro. La fe me debe mover a mí a que no lleve un estilo impositivo, sino un estilo propositivo. Que el otro se cuestione desde mi forma de ser y de vida y que más bien se interese en por qué este vive así y qué es lo que lo motiva a vivir así, a no que yo vaya e imponga mi pensamiento diciendo es que como yo vivo así, mire que sirve, viva usted también. Cambia la dinámica. Pienso que tenemos que ser capaces de provocar en el otro, con nuestro ejemplo, un deseo transformador. Y mire, hay otra cosa que yo creo que me la han escuchado en otros ambientes, y es que si la religión no me humaniza, no sirve. Pensemos en que nuestra religión, cualquiera sea la que profesemos, en el caso nuestro propio, desde nuestra fe católica, le apueste a la humanización. No al sometimiento de la persona, sino al entendimiento del otro en la comprensión de su problema, en el aterrizar a su contexto y su realidad, en llevarle a Dios sin tanta prohibición, diría uno a veces, porque y me refiero al hablar de la prohibición, es que nosotros los creyentes somos muy dados a juzgar a la otra persona, tanto que reza, pero mire cómo sale a hablar del otro, tanto que reza y mire cómo le grita al esposo y a la esposa, tanto que reza y no hace obras de caridad. Y la pregunta es, usted que está viendo que ese es el defecto de su hermano, entonces ya tiene claro también sus defectos, porque como ya se ha trabajado tanto en usted, tiene tiempo de mirar al otro. Claro, John Freddy, y pues muy importante alguna parte que tocabas allí, la fe no se impone, esto no es de imposición. A muchas personas les gusta, a veces mamás, papás, les gusta exigirle a los hijos, es que tenemos que ir, es que vamos a ir, es que ya nos vamos. No, yo creo que eso antes hace que las cosas se compliquen y se hagan más difíciles. Es enseñar, es hacer que el otro se enamore del momento de la celebración, del momento del encuentro, de un retiro espiritual, de una jornada espiritual, de un momento de intimidad con Dios, de un momento de oración con Dios. Esto no se impone, esto se hace sentir, se hace vivir. Se proyecta. Se proyecta y es muy bonito. Entonces es un consejo para todos, para que pues no seamos impositivos, no seamos exagerados así con las cosas, de que todo tiene que ser porque yo digo, porque yo pienso, porque yo hago. Y ustedes también lo tienen que hacer así. No es dar testimonio, dar ejemplo. No hay nada más bonito que dar ese ejemplo. Yo nunca tengo recuerdos en mi mente de que mi madre me llevara a mí a la Eucaristía o a los momentos de oración, a los momentos espirituales obligado. Ella iba, ella salía, ella nos vestía, nos organizaba y nos íbamos todos y era como un paseo, era como un salir y vivir ese momento tan bello, tan maravilloso, pero nunca hubo una imposición. Y yo recuerdo que seguí viviéndolo de una manera tan especial allí en el templo, en Abejorral, cada vez que yo iba a la Eucaristía y me sentaba en la primera banca, porque mi madre me decía, no es en las últimas bancas, en las primeras bancas donde vamos a estar allí, donde vamos a sentir a Dios, donde lo vamos a tener más cerquita. Y yo recuerdo todo eso y entonces el anhelo mío era siempre, yo quiero estar cerca de Dios para sentirlo, para tocarlo, para vivir su presencia. Y ese sueño también desde allí, qué rico ser sacerdote,
qué rico servir en el altar. Después lo hice como monaguillo, como acólito, después en la pastoral del municipio, allí de la parroquia, la pastoral universitaria, y el deseo de servir también en la diócesis, en la pastoral social, en la pastoral educativa, y ahorita pues he estado en esta tarea y estoy en esta tarea. Entonces mira que el Señor le va dando unos regalos tan bellos y tan maravillosos, que no han sido imposiciones, han sido regalos, dones maravillosos que el Señor nos da, y así hay que saberlo vivir, así hay que saberlo recibir. Servir con amor, creer con amor y con certeza, tener esa fe y esa confianza con alegría, con gozo. Sí, bueno, es una conclusión muy interesante. Ya el tiempo se nos va acabando, tenemos otras responsabilidades a las cuales hay que hacerles frente. La situación es clara, y es: la fe tiene que proyectarnos en un caminar que también sirva de beneficio del otro. La fe nos debe llevar a reconocer que tenemos cosas muy positivas, promover al otro, ayudarle al otro también a ser mejor, pero es una ayuda no imponente, sino una ayuda que sea propuesta. Me Dios te pague por este rato tan ameno, y bueno, nos estamos hablando. Muy bien, John Freddy, adelante con todo, y a todos muchas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.